presentación de mi maestro. Muchas gracias, profesor Tojo. Yo quiero agradecer al profesor Carracedo y al profesor Tojo el contar hoy conmigo aquí, al profesor Díaz Fierros, el poder estar en esta importante jornada. Y me toca, pues, la última ponencia de os pecados da carne, ventaxas e problemas da dieta cárnica. Estuvemos falando de epidemioloxía do cancro e a carne, estuvemos falando de factores de risco y yo voy a intentar hablar un poco de qué pasa con la dieta, qué pasa en el momento actual con la dieta occidental. Hemos sufrido importantes cambios en la alimentación con un predominio de alimentos manufacturados, de alimentos ricos en proteínas, de alimentos ricos en grasas saturadas y sobre todo ácidos grasos trans, de omega 6, de sal y estamos consumiendo unos alimentos muy pobres en otros productos como son la fibra, como son los ácidos grasos omega 3, como son estos otros componentes de la dieta que se llaman componentes funcionales, que no son los puramente nutrientes o no tienen las propiedades nutritivas que conocemos de los alimentos, pero que sí sabemos que tienen importantes funciones sobre la salud y el bienestar. Y parece que estos cambios importantes que han acontecido en los últimos 30, 40, 50 años sí que tienen que ver con las principales causas de morbilidad y de mortalidad en el momento actual, con las enfermedades degenerativas del adulto, entre ellas el cáncer, la enfermedad cardiovascular, causas hoy sobre todo de muerte. En este sentido, podemos ver cómo la mortalidad cardiovascular en Europa, pues España es de las regiones con más baja riesgo cardiovascular, pero aún así sí que podemos ver diferencias entre las distintas comunidades españolas, siendo pues más alto en el Mediterráneo, en Extremadura y en Galicia. Cuando vemos la mortalidad cerebrovascular en hombres, también vemos que, así como el noroeste de España tiene cifras bajas de prevalencia de mortalidad cerebrovascular, sí que Andalucía y Extremadura presentan también cifras moderadas y algo similar lo podemos presenciar cuando hablamos de la mortalidad cardiovascular en mujeres o de la enfermedad cerebrovascular en mujeres. Por tanto, España presenta cifras más bajas que el resto de Europa, pero en nuestro país tenemos también importantes diferencias en función de las comunidades autónomas. Por otra parte, hablaba el profesor López de la obesidad, que era el segundo factor de riesgo después del tabaco como causa de muerte. La obesidad es una epidemia global, está reconocida así por la Organización Mundial de la Salud y es una epidemia global porque afecta a todos los países, porque afecta a todas las edades y porque es el nuevo síndrome mundial. Y desde el punto de vista pediátrico es el trastorno nutricional y metabólico más prevalente. En Europa la prevalencia de obesidad tiene un gradiente norte-sur. Es más elevada en los países del sur de Europa y más baja en los países nórdicos. Por tanto, yo voy a hablar de dieta y de dieta como factor de riesgo de enfermedad y tengo que decir que en un país como España o Italia o Grecia, en donde tenemos dieta mediterránea, tenemos en estos momentos las cifras más altas de prevalencia de obesidad infantil. De hecho, la Oficina para Europa de la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 3 niños en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad. ¿Por qué es tan importante? Pues es importante por varios motivos. El primero, porque la obesidad tiene un tracking biológico a lo largo de la vida. Cuando un niño es obeso, como diríamos en Galicia, deixo estar porque si tengo unha voltiña, no es verdad. Esa grasa corporal, esa obesidad, supone un riesgo, supone una impronta metabólica que va a tener repercusión ya para el resto de su vida. Pero además, el niño obeso tiene más riesgo de obesidad ya en la edad pediátrica. Por tanto, cuando un niño es obeso, el riesgo de convertirse en adulto obeso, si esto se produce entre los 3 o 5 años de edad, es entre el 60 y el 70%. Y estas cifras alcanzan prácticamente el 95% si esto ocurre al final de la adolescencia, alrededor de los 17 y 18 años.
¿Qué pasa en España? Pues en España la Agencia Española de Consumo, Nutrición y Alimentación del Ministerio de Sanidad en el año 2011 planteó un estudio en niños de 6 a 9 años y vio que España era uno de los países con más alta prevalencia de obesidad infantil. De tal manera que, como pueden ver, de obesidad infantil en el Aladino del año 11 se situaba entre el 17,6%, pero cuando hablábamos de sobrepeso y obesidad se situaba en un 31,4%. 2 años más tarde, la misma agencia realiza el Aladino 2013, en donde se ve que el 43% de los niños de 6 a 9 años, aplicando los percentiles o las curvas de referencias de la OMS, se sitúan en sobrepeso y obesidad. Por tanto, estamos hablando casi de 1 de cada 2 niños con exceso de peso. Sin embargo, aún así éramos optimistas cuando se presentaban estos datos, porque parecía que si partíamos del estudio ONKID, que es un estudio que se realizó en toda España en el año 2000 y en donde hablábamos de cifras de alrededor del 30% de exceso de peso, parecía como si hubiésemos conseguido frenar la tendencia de crecimiento de la obesidad. El profesor López hablaba antes de Estados Unidos como el Fatland, como el país de la grasa, como el de la obesidad, pero yo quiero decir que en una publicación del JAMA del 2012, Livingstone, que es un estudioso de la obesidad en Estados Unidos, decía que desde el año 99 en este país se había estabilizado la prevalencia de obesidad en adultos en un 35% y en niños en un 17%. Solamente hacer hincapié de que estas cifras de las que hablaba Livingstone en el año 99, cuando decían que conseguían frenar la prevalencia, las estamos superando en estos momentos en la edad pediátrica en nuestro país. ¿Y qué pasa en Galicia? Pues yo no podía por menos que poner aquí pues los estudios del profesor Tojo, los estudios de mi maestro, que empezó ya a estudiar estos factores de riesgos nutricionales en Galicia en el año 79. Y desde el año 79 hasta el año 2001, si ponemos como ejemplo un niño de 10 años, vemos que el aumento de peso como media alcanzó los 7 kilos. Es cierto que hubo un secular trend de la talla. En Galicia aumentó de una manera muy importante la talla, pero el incremento de la media de talla es de alrededor de 4 kilos. Por tanto, el índice de masa corporal, que es un parámetro indicador indirecto de adiposidad, de grasa corporal, por tanto de obesidad, y que se calcula con el peso en kilos dividido por la talla en metros elevado al cuadrado, aumentó prácticamente 2 puntos. Por tanto, aumentó mucho más el peso que la talla y aumentó más la adiposidad. Otro dato que hay que destacar es que además de aumentar la adiposidad, como pueden ver, estas curvas son las curvas de percentiles. En naranja es el Galinut del año 79, en rojo del año 91, en azul del año 2001 y en verde del año 2006. Como pueden ver, todos los percentiles del 1 al 99 aumentaron progresivamente. Pero yo creo que debemos destacar que la mayor divergencia de estos percentiles se producen en los percentiles altos, a partir del percentil 75-85. Es decir, no solamente cada vez tenemos más obesos, sino que nuestros obesos tienen mucha más adiposidad y, por tanto, mucho más riesgo de obesidad. Y esto me recuerda, cada vez que pongo esta gráfica nuestra, me recuerda al Bogalusa, cuando empezaba a buscar en dónde estaba el punto de corte de riesgo de la hipercolesterolemia, estoy hablando de los años 90, y decían que el punto de riesgo empezaba en el percentil 75. Pues nosotros, este percentil 75 cada vez es más divergente y cada vez supone más riesgo de enfermedad. Y además ocurre algo más, cambia la composición corporal. Y cuando veis esta figura de una niña de 12 años del año 91, que sería el perfil negro, y del año 2005, que sería el perfil malva, pues una niña de 12 años del año 91 al año 2005, además de como media aumentar cerca de 3 kilos y un índice de masa corporal de casi 2 puntos, por cada punto que aumenta la adiposidad, el índice de masa corporal aumenta muchísimo y el riesgo de enfermedad, es que a esta niña le ha aumentado la cintura 5 centímetros.
Y el depósito de grasa alrededor de la cintura parece que es otro importante factor de riesgo de enfermedad, sobre todo porque es un aumento de la grasa visceral, de la grasa metabólicamente de mayor riesgo. Bueno, yo decía antes que, como quería hacer el guiño a Galicia, decía lo de deixo estar por si tengo unha voltiña, pero es que la grasa es mucho más que un depósito de energía. La grasa es un órgano metabólicamente activo. El adipocito, la célula grasa, en conexión con el sistema nervioso central e inmunológico, es el que va a dar la respuesta adecuada del organismo a través de señales intracrinas, paracrinas y endocrinas. Y como pueden ver, este adipocito secreta multitud de sustancias. Secreta interleuquinas, por tanto factores proinflamatorios, secreta hormonas, secreta leptina, y esto va a actuar sobre todos los órganos de nuestro cuerpo. De tal manera que cuando vemos cuáles son las enfermedades asociadas con la obesidad, no en la edad adulta, sino en la edad infanto-juvenil, como pueden ver, se afectan todos los órganos y aparatos, neurológicos, la piel, cardiovascular. Los niños obesos tienen un perfil lipídico de más riesgo, tienen un colesterol más alto, unas lipoproteínas de baja densidad más altas y sobre todo las de alta densidad mucho más bajas, tienen la tensión alta. Por primera vez aparece en el horizonte la diabetes tipo 2 en la edad pediátrica. Hasta ahora los pediatras, cuando veíamos diabetes en un niño era tipo 1, la 2 se veía en la tercera edad. Ahora cada vez aumenta más esta diabetes tipo 2 en relación con el grado de adiposidad. Aparecen resistencia a la insulina, aparecen alteraciones musculoesqueléticas porque nuestras articulaciones, las articulaciones del niño no pueden soportar esta elevación del peso corporal, aparece esteatosis hepática no alcohólica, aparece colelitiasis, los niños con asma tienen crisis de asma más importantes y con más frecuencia, y yo destacaría dos comorbilidades importantes. Por un lado, la psicosocial. El niño, que es un individuo en crecimiento y desarrollo, si es obeso, tiene una baja autoestima, tiene más depresión, más tentativa de suicidio, está estigmatizado, esto le hace tener más fracaso escolar, pero además sufre alteraciones nutricionales. Nuestros niños están obesos, pero están mal alimentados y tienen déficits nutricionales, sobre todo déficit de hierro, déficit de calcio, normalmente relacionado con una mala dieta, con un déficit en la ingesta de lácteos, que es el principal aporte de calcio, y un aumento de la ingesta de bebidas blandas, es decir, de bebidas no alcohólicas, ricas en azúcares, y tienen un aumento de déficit de vitamina D. La hipovitaminosis D es la nueva pandemia, descrito así por la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que en Galicia merecería tema de otra mesa. ¿Qué pasa con la vitamina D en nuestra comunidad y qué consecuencias tiene para la salud? Hoy aquí solamente deciros que es una nueva pandemia que tiene que ver, entre otros muchos factores, con el sobrepeso y la obesidad, porque la grasa corporal actuaría secuestrando esta vitamina D y no dejando que la utilizáramos, que fuese utilizada por el organismo. Y el profesor López pues podría decir cómo la vitamina D parece que se relaciona también el déficit de vitamina D con la alta prevalencia de cánceres, sobre todo hormonodependientes, pero cáncer de mama, cáncer de colon. Y yo quería marcar aquí el síndrome metabólico porque en una publicación reciente de nuestro grupo describíamos y definíamos el síndrome metabólico en edad prepuberal, directamente relacionado con la obesidad o con la adiposidad. Bueno, la obesidad, al igual que pasaba con el cáncer, no es solamente ambiente, no es solamente alimentación, es la interacción o la suma entre genes y ambiente, lo que llamamos el ambioma. En estos momentos hay más de 300 genes implicados en todos los cromosomas, excepto en el cromosoma Y. Y hay definidos, como estas publicaciones que ponemos ahí también de nuestro grupo, en el que tenemos un consorcio en España en el que participamos, que tenemos casi 2.000 niños con obesidad, seguidos longitudinalmente, y esto nos ha permitido pues, poder publicar, identificar muchos de estos factores de riesgo de obesidad. Entonces, hay más de 15 genes implicados estrechamente con el volumen de grasa corporal, pero esto nos permitiría decir que la obesidad
en realidad no existe un único tipo de obesidad, sino que hay varios tipos con fenotipos similares. Y sin ninguna duda, si puedo, el entorno tiene mucho que ver con nuestra salud, mucho más que ver con nuestra salud que nuestros genes. Y si me lo permite, el profesor Carracedo traía aquí esta gráfica en donde Goodman en el 2013 hablaba de la influencia donde la genética supondría un 20% frente al 80% que podían suponer los factores ambientales, y la conexión entre estos factores ambientales y factores genéticos mediante mecanismos epigenéticos. No hace tanto que cada vez que hablábamos de obesidad decíamos aquello, que los cambios en los estilos de vida condicionaban el incremento de la prevalencia de la obesidad. Que no podía haber una causa genética porque los genes necesitan muchos años para ser modificados, y la prevalencia de obesidad, el aumento de la prevalencia se había producido en 30, 40 años. Por eso yo decía, con permiso del profesor Carracedo, yo hoy no me atrevería a afirmar esto. A la vista de los últimos estudios, lo que sí es cierto es que la epigenética puede tener algo que decir. No tanto cambios en nuestros genes, sino la expresividad de nuestros genes sí que puede estar condicionada por factores ambientales. De tal manera que hay estudios en donde vemos distinta expresividad genética en la grasa abdominal de niños en función de distintos ambientes, y que esto también va a condicionar el hecho de que tengamos obesos metabólicamente sanos o delgados metabólicamente obesos. Por tanto, ni siquiera la adiposidad funciona igual en todos los individuos. Otro dato importante es que los cambios que llevan a la obesidad y a las enfermedades metabólicas del adulto tienen la mayoría de su origen en periodos críticos del crecimiento y desarrollo: el embarazo, la infancia, la niñez y la adolescencia. Y actualmente está de moda hablar de los primeros 1000 días de vida. Y los primeros 1000 días de vida engloban el periodo concepcional, engloban el embarazo y el preconcepcional. Por tanto, la alimentación de la mujer embarazada, va a ser fundamental a la hora de hablar de las principales enfermedades que va a tener el niño, o incluso de lo que va a enfermar o a morir el niño cuando sea adulto. Entrando ya en la alimentación en nuestro país sufrió importantes cambios desde el año 64 al año 2010. España era la octava potencia económica y en el año 2010, y en el año 64 veníamos pues casi saliendo de una guerra. Como pueden ver, cuando dividimos la tarta de las calorías en el aporte que tienen que sufrir los macro y los micronutrientes, en el año 64 las proteínas suponían un 11% del valor calórico total de la dieta, los hidratos de carbono un 58% y las grasas un 31%. Cifras, éramos un país pobre, pero estábamos en cifras dentro de las recomendadas. Sin embargo, el año 2010, que éramos la octava potencia económica, las proteínas suponían un 16%, los hidratos de carbono habían bajado de una manera importante, y lo que habían bajado los hidratos de carbono, proporcionalmente habían aumentado las grasas a un 40%. España es una potencia marítima de pesca en la Unión Europea, y Galicia es el número uno en número de barcos, es el número 1 en toneladas de pesca y es el número 1 en potencias de sus barcos, muy por encima de la siguiente, que es Cataluña, en el Mediterráneo. Y como ven, Galicia tiene pues 5 veces más números de barco. Pasamos de toneladas de pesca de 192.000 a 24.000. En estas toneladas de pesca es más Andalucía, 54.000 en el Mediterráneo. Tenemos que tener presente que junto a que Galicia sea una potencia de pesca, en los últimos años ha aumentado la acuicultura, no solamente la industria de captura, sino que ven como del año 95 al año 2004 el importante incremento de la acuicultura, que cada vez va más parejo con la industria de captura. ¿Y qué pasa con el consumo en el Mediterráneo y el consumo en el Atlántico? Estos son datos
de la alimentación en España del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Y como pueden ver, cuando comparamos las comunidades autónomas atlánticas con las del Mediterráneo, el consumo de pescado es significativamente más alto en las comunidades atlánticas. Más alto el pescado azul, como la sardina, más alto el pescado blanco, más alto los mariscos y sin diferencias en las conservas de pescado. ¿Por qué es tan importante el consumo de pescado? Es muy importante porque los pescados aportan ácidos grasos omega 3, además de importantes minerales como el selenio, el yodo. Y los omega 3 forman parte de todas las membranas celulares, favorecen la fluidez, la estabilidad, influyen en proteínas de membrana. Además, suponen importantes componentes del cerebro, la retina, el esperma, el corazón, influyen en el metabolismo energético, la expresión de genes, el estrés oxidativo, la respuesta inflamatoria, tiene beneficios sobre el deterioro cognitivo y el riesgo de demencia, tiene beneficios sobre la función cardiovascular y tiene beneficios sobre la longevidad. Como ven en estos estudios publicados en el JAMA, la mortalidad cardiovascular, había evidencia científica fuerte de que el consumo de 250 miligramos al día de ácidos grasos omega 3 de cadena muy larga, como es el docosapentaenoico, el docosahexaenoico, que forman parte del pescado, suponía un 35% de reducción de la mortalidad cardiovascular, al igual que un 50% de la muerte súbita o del stroke isquémico. Tanto es así que el consumo de pescado forma parte de las guías de tratamiento y prevención de nuevos accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares en el paciente enfermo. Por otro lado, hasta hace muy poco también creíamos que una vez que empezábamos a perder neuronas, pues se acababa. Hoy sabemos que no, que hay una importante plasticidad y adaptabilidad cerebral durante toda la vida y, por tanto, los omega 3, los ácidos grasos de cadena muy larga, van a jugar un importante papel en continuar con un cerebro adulto sano y altamente dinámico. La alta plasticidad y adaptabilidad cerebral tiene relación con un turnover acelerado sináptico que supone una recuperación clínica incluso después de un daño cerebral. Por tanto, los ácidos grasos omega 3 van a jugar un papel importante en la prevención de la demencia. Hablábamos en las charlas anteriores de hábitos de vida y hoy es impensable hablar de dieta sin hablar de actividad física. La actividad física forma parte de la pirámide alimentaria. Y un ejemplo más es esta publicación en donde se ve que el ácido graso omega 3, el DHA más ejercicio, supone una asociación beneficiosa para aumentar los efectos beneficiosos en la plasticidad sináptica y la cognición. ¿Qué pasa con la carne? Pues en las comunidades atlánticas también tenemos un importante consumo de carne. Un importante consumo de carne por encima de las del Mediterráneo, tanto de vacuno como de ternera, como de pollo, no hay diferencias significativas, y de cerdo. El estudio de PIC, que ya no me voy a parar aquí porque ya se habló de él, en el estudio de PIC, en donde se hace un seguimiento longitudinal de 23 centros de 10 países europeos, demuestran, parecen poner en evidencia que las carnes procesadas, que las carnes rojas pueden tener relación con un mayor riesgo de cáncer. ¿Qué pasa en Galicia? Nosotros, es carne roja la carne que consumimos nosotros. Nosotros tenemos la carne rubia gallega, que es una denominación de origen y que se caracteriza porque son terneras alimentadas exclusivamente por leche materna y pastos, que son sacrificadas muy jóvenes, entre los 7 y los 9 meses, y que cuando las comparamos con la composición de la carne de las vacas de cebamiento, tienen una mayor concentración de ácidos grasos omega 3, tienen una mayor concentración de ácido linolénico conjugado, que parece evidenciarse que a pesar de ser un ácido graso trans puede tener efectos beneficiosos incluso para el depósito de la grasa corporal, tienen una mayor ratio grasa insaturada, grasa saturada y tienen una mejor ratio grasa omega 6, omega 3. Las hortalizas. Pues a pesar de lo que pudiéramos creer, se consumen más hortalizas en las comunidades atlánticas que las del Mediterráneo, a excepción del tomate y del pepino.
Cuando hablamos de las frutas, se consumen más frutas en las comunidades atlánticas que las del Mediterráneo, a excepción del melón y la sandía, que se consumen más allí. Pero naranja, plátano, manzana, tenemos un mayor consumo de frutas frescas en las atlánticas que el Mediterráneo. Las verduras y las frutas ocupan un papel fundamental en la dieta saludable, en el patrón alimentario saludable, porque además de aportar micronutrientes como vitaminas y minerales, aportan componentes funcionales. En el caso de los cítricos, un ejemplo sería el limoneno, el licopeno en el tomate, compuestos fenólicos y, como pueden ver, van a actuar en la prevención de enfermedades como el cáncer, enfermedad cardíaca coronaria, etc. Otro dato es el importante consumo de aceite, sobre todo de aceite de oliva, muy superior en el Atlántico al Mediterráneo, tanto oliva virgen como oliva extra como oliva. El aceite de oliva tiene importantes beneficios para el perfil lipídico, para la oxidación, para la inflamación, porque además de ácidos grasos monoinsaturados, el aceite de oliva tiene compuestos bioactivos, compuestos fenólicos. Para terminar ya, el agua. El agua, que es una importante fuente de vida, actúa también en la prevención de enfermedades como la urolitiasis, el estreñimiento, la hipertensión. El vino con moderación en la comida, que también aporta importantes componentes funcionales, sobre todo el vino tinto, dependiendo de la uva. El resveratrol tiene también una acción cardioprotectora y antiinflamatoria y neurodegenerativa. Y recientemente Rodríguez Artalejo publica la dieta atlántica del sur de Europa, que es la dieta del norte de Portugal y de Galicia, y ve cómo la adherencia a esta dieta tiene efectos beneficiosos para la salud cardiovascular, la insulina, la resistencia a la insulina o la presión sistólica. Todo ello nos lleva a que, independientemente del papel que puedan jugar la genética, no podemos olvidarnos de la alta longevidad que tenemos en Galicia, en donde tenemos un 7,3% de individuos por encima de los 80 años, frente a un 5,26% en las comunidades mediterráneas, y que, sin ninguna duda, en esto puede jugar un importante papel los estilos de vida, no solamente la alimentación, sino también la actividad física y el estilo de vida activo. La FAO habló del riesgo de extinción de las dietas saludables. La dieta mediterránea, que es patrimonio de la humanidad, y la dieta atlántica está en peligro de extinción y debemos de alguna manera promocionarla y apoyarla en la prevención del riesgo y del estado de salud. Para terminar ya, hay 10 objetivos para una mayor salud nutricional. Consumir más grano entero, consumir más pescado, consumir más vegetales, frutas y aceite de oliva, consumir más lácteos rebajados de grasa, consumir más carnes y embutidos magros, limitar la comida rápida, limitar las bebidas azucaradas, consumir más alimentos densos en nutrientes y menos densos en energía, aumentar la variedad de alimentos consumidos y cocinar cocido, vapor, plancha, horno y menos fritura. Y la respuesta a estos 10 objetivos de salud nutricional, sin ninguna duda, la da nuestra dieta tradicional, tanto en preparación de alimentos como en el tipo de alimentos que debemos consumir, en la frecuencia que debemos consumir y en el tamaño de las raciones.